Los visitantes. Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos. O en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro. Ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía qué podía asustarlo tanto. Con la escopeta en mano me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo tomándome fuerte del brazo me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver el resto de mi familia. No sabía qué hacer, cómo saber. Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Cada uno de mis confusos pensamientos únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía, buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle, pero en ese momento la criatura emitió un chillido intenso, con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más, a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Los muchachos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad, y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro. La casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era completamente una odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa, gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera o no viento. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre, y las luces entrecortadas que se colocaban entre sus ramas me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía, sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta detrás de mí rechinaba incesantemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar.
Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas. De haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía. Era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que en esa casa vivía una virgencilla enferma que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales, y que ella ya no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra, cumplió su promesa, y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre. Tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y, a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse a unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la cena del día anterior, la vieja había quedado en cama y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todo se había
atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe. Lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte, para que todos lo escucharan. Pero de pronto un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió de una las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. La horrible cosa del maizal. Con los nervios de punta, avanzaba entre los maizales. En momentos se detenía y caminaba hacia atrás, invadido de un pavor aberrante, pues a unos cuantos metros enormes tentáculos revoloteaban, chorreando un líquido verdoso por las ventosas. Ya había escuchado antes de animales extraños que se estaban descubriendo alrededor del mundo, pero la sustancia brillante que expedía era de un color que jamás había visto en su vida. Ni las mejores lámparas de aceite de la época iluminaban el prado como eso lo hacía. Por un momento sintió que la tierra iba a tragárselo, pues vibraba más que al estar cerca del paso de un tren. Casi pudo jurar que el fango bajo sus pies palpitaba al ritmo de los latidos de la bestia que chillaba tan solo unos pasos delante de él. Convencido estaba que se acercaba su muerte. Tal vez sería devorado, o si corría con suerte, simplemente aplastado por aquel maligno ente. Aún así, seguía avanzando a su encuentro. Solamente armado con su horca, sin duda era un hombre valiente. Estaba ahí para enfrentarse a lo desconocido, y lo haría 1000 veces si fuese necesario, todo por proteger a su familia. Solo era necesario mover las últimas hojas para quedar frente a la extraña criatura. La cosa ya había notado la presencia del hombre, pero no le inmutaba mucho. Sus tentáculos seguían agitándose, pero cada uno por su lado. Como dueños de vidas propias, posiblemente estos se encargarían de proteger a la criatura en caso de ser necesario. Con su arma en todo lo alto, movió las hojas frente a él, listo para atacar, pero no pudo hacerlo. La tierna voz del más pequeño de sus hijos, diciendo «Papi, ¿qué es eso?», le obligó a darse la vuelta, y al ver al niñito justo un paso detrás de él, se arrojó para proteger su cuerpo antes de que lo alcanzara uno de los tentáculos. Sus esfuerzos fueron suficientes. La horrible cosa del maizal tomó al hombre como bocadillo para degustarlo en presencia de su inocente hijo. La historia de Judy. Judy era una niña tierna, amable, sonriente, con mucho amor para el prójimo, especialmente por los animales, llena de sensibilidad, enfocada al arte en todas sus expresiones, desde sus esculturas de plastilina hasta la belleza capturada en un dibujo hecho a mano. Convertía cualquier momento o vivencia en una hermosa obra de arte. Al cumplir 8 años, las cosas empezaron a cambiar un poco. Había ocasiones en que ella desaparecía por horas, sin recordar dónde había estado, qué había hecho, o cualquier detalle que diera cuenta de lo sucedido. Su actitud se mostró distinta también. Su interés en el mundo que la rodeaba se perdió, junto con su amor por el arte. No había dibujos, esculturas, ni sonrisas. Poco a poco se empezó a alejar de su familia. Pasaba días enteros encerrada en su cuarto, sin querer hablar con nadie, y parecía molesta por todo. Un día me quedé a dormir en su casa. Judy, su hermano y yo estábamos en la misma habitación. Sus padres
en la de al lado. Ella se veía algo nerviosa, mirando hacia la puerta y la ventana. De pronto, un poco asustada, dijo que el chupacabras estaba viendo desde la puerta y quería entrar. De un salto su hermano ya estaba en la puerta cerrándola, pero ella no quitaba la vista de la ventana diciendo que entraría por ahí. Después de cubrir la ventana para que no se viera nada hacia afuera o alguna luz pudiera entrar por ella, Judy cayó dormida sintiéndose más segura. Nosotros velábamos su sueño por si la pesadilla volvía. En un tiempo que nos pareció razonable, decidimos dormir también. Mientras nos cobijábamos, se escuchó en la ventana un clic clic, como si la rama de un árbol, movida por el viento, golpeara el vidrio, pero ahí no había árboles. El sonido no cesaba, se hacía cada vez más fuerte e insistente, como si alguien tocara desde afuera solo con una uña. Jugando a los valientes como jóvenes que éramos entonces, corrimos un poco la cobija con la que habíamos tapado la ventana. No había nada. En el momento que la solté, el instante pareció eterno y en cámara lenta. Un par de manos grises, escuálidas, con dedos muy alargados, se tomaron de los barrotes de la ventana, dándose impulso con ellas lentamente una masa gris que se asomó por debajo del marco. Sus grandes ojos negros nos vieron fijamente y quedamos inmóviles al ver su rostro con apenas una línea en lugar de boca, 2 fosas por nariz. Subió una pierna, después la otra, para pasar entre los barrotes porque era muy delgado. Al tocar con el vidrio de la ventana su cuerpo se vio como la interferencia en la televisión. Atravesó sin problema, se paró junto a la cama de Judy. Nosotros habíamos retrocedido sin darnos cuenta cuando él avanzaba y observamos su forma detenidamente. Era como un niño, no más de 1 metro de estatura, delgado, con la cabeza grande. Estaba desnudo, su piel era gris y babosa. Lo sé porque lo toqué. Al momento en que él tomó a la niña al brazo, la jaló muy rápido como si quisiera llevársela a rastras por la ventana. Estiré mi mano y lo sujeté por la cabeza. Mi miedo era muy grande porque no podía soltarlo. Mi mano se cerró muy fuerte. La levanté, pero él seguía pegado a ella. Pataleaba muy fuerte, yo gritaba y entonces con sus chillidos, 3 más de ellos se metieron por la ventana de la misma forma. El hermano de Judy corrió hasta ella, solo alcanzó a tomarla del pie, pero esas criaturas eran muy fuertes. Uno de ellos la tomó a la misma vez por el brazo y los jaló con tal facilidad como si se tratara de un par de trapos. Los otros se encargaron de que su hermano la soltara y le quebraron las 2 muñecas. El que estaba en mi mano se soltó, o no sé si yo lo hice, pero salieron por la ventana, subieron por la barda como arañas y la saltaron sin problemas. Salimos de inmediato tras de ellos, pero el camino fue demasiado largo. Había que salir del cuarto, cruzar el comedor y la sala, hasta llegar a la cocina, donde había una puerta con un pasillo largo que nos llevaba hacia afuera. Me subí sobre la lavadora, pero ya no pude ver nada. Judy desapareció 2 días. Después de eso, en sus dibujos vimos el cambio. En ellos solo había sangre, maldad, demonios y estas criaturas grises siempre presentes. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les recuerdo que también estamos en Spotify, Amazon Music, iTunes. Nos encuentran tal cual, Café Acuario Podcast, y pueden enviarnos sus historias a cafeacuariopodcast@gmail.com. Por esta ocasión es todo. Nos escuchamos en la próxima. Bye.